Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Los niños, las víctimas más indefensas de la violencia en México. Estoy ingresando en este momento al portal de la UNAM, unam.mx, para traer este tema al análisis con José Gabriel Ávila Rivera. Les recuerdo que David Méndez está en los controles, Abel Pérez Rojas en la voz. Como todos los martes, José Gabriel Ávila Rivera me acompaña. En México, donde se vive un clima generalizado de violencia, los niños están desprotegidos e indefensos ante maltratos físicos, mentales y emocionales. El Estado tiene la obligación de instrumentar políticas educativas que promuevan la convivencia, fomenten la construcción de la libertad y modifiquen patrones culturales a partir de la cohesión familiar y social. Las instituciones dedicadas a la atención de víctimas están obligadas a tener programas especializados para los menores, a fin de que se les considere sujetos de derechos. Las estrategias gubernamentales deben tomar en cuenta que, además de las agresiones de tipo familiar, están sometidos a la violencia social, política y económica, estableció Silvia Solís San Vicente de la Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS de la UNAM. Los esquemas deben considerar los efectos directos e indirectos en los casos en que quedan huérfanos, sin patrimonio familiar o identidad, debido al abandono de sus localidades o amenazas de la delincuencia. Destacó la especialista en el marco del Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión que se conmemora hoy. Hoy se conmemora el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. ¿Cómo ves, José Gabriel Ávila Rivera? Estamos ante una situación de extrema crudeza, porque a los grandes flujos migrantes alrededor del mundo hay que agregar las víctimas invisibles. Y dentro de las víctimas invisibles se encuentran los ancianos y los niños, por su dificultad para moverse, por la dificultad que implica brindarles servicios de salud y educación adecuada cuando una persona no se encuentra en el lugar de origen. A ello hay que agregarle que la crisis global que hoy se vive en nuestro planeta es una situación que orilla que cada vez más niños no tengan acceso a sus derechos elementales para incursionar desde muy temprana edad al mercado laboral. Y a ello hay que agregar, José Gabriel, las redes de prostitución infantil que hoy día se han convertido en verdaderos negocios, solo después del negocio de las armas o de los perfumes y de todo lo relacionado con la moda. Así es que hoy que se conmemora en el sentido de traer a la memoria, de refrescar a la memoria colectiva, este Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión, es importante hablar de todo eso. ¿Cómo ves, José Gabriel? Bueno, es una cadena terrible donde el seno de la violencia se da precisamente en la parte más vulnerable de la familia. El niño va a ser el que recibe el impacto de los problemas de violencia, por ejemplo, entre los padres. Aquel padre que abandona a la esposa y a los hijos, obviamente le da un particular golpe de una violencia inaudita a los pequeños. Y de ahí se desencadena el problema de violencia dentro de los mismos niños, ¿no? Lo que hace un fenómeno muy difícil de evaluar y sobre todo un problema de grave control. No se puede ni siquiera saber cómo está, porque el niño no puede generalmente responder, por ejemplo, a una encuesta que valore cuál es la forma en la que se ve afectado. Y por otro lado, la infinita capacidad de imaginación de los niños hace que puedan convertir en juguete cualquier objeto, y entonces eso de alguna manera distraer por instantes su atención y dejar de percibir la violencia como algo que sea
tan nocivo, ¿no? Entonces, poco a poco se van acostumbrando a la violencia y eso va a condicionar a la larga que en sí ellos adopten posturas de mucha violencia, ¿no? Entonces, es un problema extremadamente grave, ¿no? Donde uno imagina, por ejemplo, como problema más grave la pederastia, ¿no? O pederastía. Pero ¿qué pasa con el tráfico de órganos, ¿no? Por ejemplo. Eso es una cuestión que nos condiciona una alarma espeluznante, porque no sabemos cómo está. Sí, totalmente. Es decir, existe una situación muy por debajo de la realidad que se conoce en los medios de comunicación, que precisamente opera en redes subterráneas y que su fortaleza radica en la dificultad que implicaría ubicarlos, encontrarlos, abatirlos, combatirlos, etc. Miren, le comento lo que dice esta investigadora Silvia Solís y dentro de la información que publica la UNAM. Los esquemas deben considerar los efectos directos e indirectos en los casos en que quedan huérfanos, sin patrimonio familiar o identidad, debido al abandono de sus localidades o amenazas de la delincuencia. Por ello es indispensable establecer mecanismos de comunicación social para reforzar valores e inhibir los contenidos violentos en la programación infantil, fomentar el autocuidado, la convivencia al aire libre y las actividades físicas y extraescolares, apoyar la construcción de bibliotecas comunitarias, casas de cultura y rescatar jardines y parques para incentivar la cohesión social, recomendó el especialista. Todo comienza en casa, donde los adultos deben promover relaciones basadas en la tolerancia, respeto, cooperación, afecto y el consenso, sostuvo. Solís San Vicente explicó que los programas de atención a menores constituyen una forma fundamental del diseño de estrategias, campañas, medidas e iniciativas encaminadas a garantizar la cohesión social en el país. Y es que, José Gabriel, cuando nosotros hablamos de niñez, parece que en automático estamos pensando en el futuro, pero no se nos ocurre decir, afirmar, vivir que estamos ya conviviendo con nuestro presente. Es decir, la niñez no es solamente el futuro, es presente, ¿sí? Presente de la realidad que se está viviendo. Y si no, pues veamos esquemas de planeación participativa, de planeación comunitaria, en donde no es posible, por ejemplo, diseñar un proyecto con verdaderas raíces sociales si no se toma en cuenta la opinión de los niños. Y pareciera que los niños, por ejemplo, no tienen la capacidad para opinar, cuando son precisamente ellos quienes, sin los atavismos que tenemos los adultos, pueden hacer observaciones con respecto a lo que están planeando los que tienen la capacidad para emitir un sufragio o para hacer vida política o vida pública. Entonces, los niños son presente y son futuro y son presente los dos tiempos a la vez, pero gran parte de nuestra realidad, gran parte de nuestro presente, gran parte de nuestra población está siendo amenazada a partir de la violencia infantil que se ejerce hacia nuestros menores. Una situación difícil en un país, como se dijo en la sección anterior, que estaba en guerra. No, pues sí, hablando en términos de guerra y la definición de la Organización de las Naciones Unidas, por el número de muertos que se dan en un lapso determinado, efectivamente se puede calificar como guerra la que estamos viviendo. Y obviamente a los niños son a los que menos se les toma en cuenta, porque aparentemente no tienen una participación directa. Sin embargo, es increíble cómo se ven involucrados en formas terribles que uno no podría imaginar tan fácilmente, ¿no? O sea, la creatividad que tienen grupos delictivos para utilizar a los niños llega a tener un carácter verdaderamente espantoso, ¿no? Estoy ingresando en este momento al sitio oficial del Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión, una conmemoración, una fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas, en el cual se lee lo siguiente. El 19 de agosto de 1982, en su periodo extraordinario de sesiones de emergencia sobre la cuestión de Palestina, la Asamblea General, consternada ante el gran número de niños
palestinos y libaneses que han sido víctimas inocentes de los actos de agresión de Israel, decidió conmemorar el 4 de junio de cada año el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión. El propósito del día es reconocer el dolor que sufren los niños en todo el mundo, que son víctimas de maltratos físicos, mentales y emocionales. Este día afirma el compromiso de las Naciones Unidas de proteger los derechos del niño. José Gabriel, tu comentario final. Sí, no debemos de prestar la máxima atención a los niños como lo hacen en otros países. Por ejemplo, Finlandia es un país que destina una gran cantidad de su Producto Interno Bruto a la educación, poniendo un particular énfasis en la educación de los niños de primaria y seleccionando a los mejores como los maestros de primaria, y en base a eso es como se establecen estrategias que a nosotros nos sorprenden. Por ejemplo, el 80% de las familias los fines de semana va a bibliotecas públicas y los índices de evaluación internacional colocan a Finlandia en el primer lugar, lo que hace que estos van a ser los profesionales del futuro. Aquí pareciera que se menosprecia el desarrollo de los niños y pues así no vamos a poder establecer las bases para un proyecto nacional que tenga un futuro claro. Muy bien, vamos a ir a una pauta, regresamos con otro tema de interés. Corporación Inmanente. Presencia local en medios.